Aclaración. Ninguno de los vídeos, música, e imágenes que aparecen en el video me pertenecen, crédito a sus respectivos autores, a mí solo me pertenece la historia del vídeo. We had not been upon these shores since for the world was full of claws. Now hunters fight to bring us paws to keep the wyverns down. Soon may the monster fall with blade and bullet and bow and song. One day when the dragons are gone, we'll end our hunt and go. Da 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 da. El cielo nocturno se encontraba cubierto por un manto de oscuridad, que ocasionalmente era iluminado por los rayos que iluminaban el horizonte, mientras que la lluvia caía sin cesar de manera implacable, y entre todo eso, lo único que podía distinguirse entre el tormentoso paisaje era un gigantesco tren, que avanzaba a toda velocidad sobre los rieles sin perder el ritmo. Dentro de este, las personas caminaban por sus pasillos de aquí para allá, algunos se encontraban reunidos con amigos o familia, acompañados por la música de fondo que sonaba en los bares y cantinas, había quienes veían las vitrinas de los distintos locales, y otros que se dirigían a sus habitaciones para pasar la noche. En una de esas habitaciones, más precisamente la que tenía el número 235, se encontraban dos hermanos lupinos de cabello blanco en su sala de estar, jugando un videojuego. Luna. ¿Listo para perder de nuevo, Near? Preguntaría con una sonrisa en su rostro mientras movía el control como loca. Near. Cállate, no me vas a volver a ganar, diría ya molesto tras haber perdido demasiadas veces. Miko. Ustedes siguen muy entretenidos por lo que veo, diría mientras terminaba de secarse su blancuzco pelo con una toalla. El baño ya está libre, ¿quién sigue? Luna. Ya voy, diría con una sonrisa habiendo ganado nuevamente la partida. Near. Maldición, diría molesto viendo cómo su personaje era decapitado en la pantalla. Luna. 25-17 hermanito, mejor suerte para la próxima. Near. Cierra la boca quieres. Miko. Ok Luna, ahora me toca a mí humillar a Near, diría sentándose de un salto en el sofá. Luna. Muy bien, diría con una sonrisa entregándole el mando a su hermana mayor. Luna. Por cierto, ¿cuánto falta para que lleguemos a Belka? Near. Ya vamos a llegar, diría suspirando, cansado de oír la misma pregunta. Luna. Lo mismo dijiste ayer, llevamos como 9 días viajando en este pedazo de metal y luces LED. Near. Venimos desde la capital, todos sabíamos que iba a ser un viaje largo, pero 9 días es poco en realidad, considerando a la velocidad a la que íbamos y lo sabes. Luna. Ya lo sé, pero es aburrido estar sin hacer nada más que esperar. Near. Hay un montón de actividades que podrías haber hecho en lugar de quejarte, hay gimnasios, canchas de todos los deportes, tiendas, agua, ¿sabes qué? Solo bañante y deja de quejarte. Luna. Lo que digas señor daltonismo, diría rodando los ojos mientras hacía un gesto de desprecio con el dedo de en medio hacia Near. Near solo soltaría un pequeño gruñido por lo bajo, cerrando los ojos y recostándose hacia atrás en su asiento, casi todo parecía haberse quedado en silencio por un instante, los motores de singularidad del tren se habían apagado por completo desde que reingresaron al espacio normal en la última estación, ahora lo único que podía escuchar era el ruido producido por las gotas de lluvia que golpeaban incesantemente la ventana a su lado, y los ocasionales truenos a la lejanía. Near respiró hondo, y dejó salir todo el aire que había en sus pulmones para relajarse, era un ambiente ideal para descansar, aunque sea unos minutos, los cuales nunca llegaron ya que su hermana lo interrumpiría. Miko. ¿Qué esperas? Elige tu personaje, diría dándole un pequeño golpe en el hombro. Near. Está bien, diría incorporándose hacia adelante. Miko. ¿Listo para que te patee el trasero tu otra hermana? Preguntaría con una sonrisa. Near. Ni lo sueñes, diría determinado. Por cierto, ¿compraste algo para regalarle a Wolf mañana cuando lleguemos a Belka? Miko. Para nada, diría eligiendo a su personaje. Near. Oye, yo quería a Escorpión. Miko. El que se duerme se lo pierde. Wolf. Ya cállate, diría apagando el despertador de un golpe. Carajo, todo me da vueltas, diría sintiendo su cuerpo pesado. Si es que yo sabía que esto iba a terminar así. Arg, como sea, no vale la pena que me queje de eso. Diría tratando de incorporarse, sintiendo un piquete en la parte baja de su mandíbula, desviando la mirada hacia abajo, viendo a Leina, la cual se encontraba dormida sobre su pecho abrazándolo. Wolf. Ya es hora de despertar Leina, diría sacudiéndola un poco para despertarla. Leina.
Buenos días, diría incorporándose mientras se frotaba los ojos por el sueño. ¿Qué hora es? Wolf. Las 9 de la mañana, diría incorporándose con algo de dificultad. Leina. Parece que alguien vino a saludarte, diría confundiendo a Wolf. Wolf. ¿Pero qué? Diría viendo como un pequeño cachorro saltaba sobre la cama. En la sala. Ruby. ¿Y quién es este pequeñín? Preguntaría viendo a un pequeño perrito amarillo dormido en el sofá de la sala. Weiss. Es realmente adorable, como el propio Zwei, diría acercándose. Ante eso es pequeño perro solo daría un ladrido. Jaune. Parece que no es el único, diría apuntando a un pequeño ratón amarillo en los pies de Ruby. Ruby. Qué lindo, diría alzando al ratoncito. ¿Y tú quién eres? Diría acercándolo a su rostro. Cinder. ¿De dónde salieron estos animales? Emerald. Espera un minuto, pero ¿cómo es posible? Diría viendo a la Cinder que estaba a su lado, la cual de un momento al otro se convertiría en una nube de humo, dejando solamente a un pequeño zorro en su lugar. San. ¿Cómo diablos hizo eso? Diría perplejo. Nora. Hay más de ellos, diría viendo a un gato verde sobre la mesa de la cocina, el cual la miraba con una mirada juguetona. Jan. Parece que tienes un amigo Kitty Cat. Blake. Ya cállate, aunque admito que se ve tierno, diría acariciando la cebeza del Pokémon. Cinder. ¿Ya en serio? ¿De dónde salieron todos estos animales? Leina. Veo que ya conocieron a sus nuevos amigos, diría bajando por las escaleras, siendo seguida por Wolf, el cual llevaba consigo al pequeño perrito. Wolf. Entonces si había más de estos, ¿eh? Glinda. Disculpen, pero ¿les importaría decirnos de dónde salieron estos, animales? Leina. ¿Os acordáis de los nuevos Pokémon que llegaron hace un tiempo, pues por fin eclosionaron? Diría con una sonrisa viendo a los Pokémones en la sala. Emerald. ¿Me estás diciendo que un zorro salió de un nuevo? Diría mientras que Zoroark se frotaba junto a su pierna. Wolf. Créanlo o no, pero es verdad, este pequeñín bien salió de ahí, diría rascándole la cabeza a su Pokémon. Akuren. Supongo que esta bola de plumas también es uno de ellos, ¿no es así? Diría llegando a la sala con un Rowlet dormido en sus brazos. Leina. Así es, ese es Rowlet, el Pokémon de tipo planta volador, diría llamando la atención de los presentes. Ruby. ¿Cómo que planta volador? Preguntaría ahora teniendo al pequeño Pichu en uno de sus hombros. Leina. Tal vez esto te ayude, diría haciendo aparecer una tableta anaranjada con rostro mediante sus llamas. Weiss. ¿Y eso? Leina. Esto es una Pokédex, sirve para identificar y registrar Pokémons. Diría entregándosela a Ruby, e indicándole que le apuntará al Pokémon de Wolf, escuchándose. Ruby. Así que Rockruff, es muy lindo, pero, ¿por qué aparece diferente en la Pokédex? Leina. Eso es porque es una variante del mismo, que en lugar de ser de tipo roca, es tipo hielo, él fue quien salió del huevo que le di de regalo a Wolf, diría con una sonrisa. Ozpin. Ya es la segunda vez que nombra algo sobre tipos, ¿le importaría explicarnos a qué se refiere? Diría con una taza de café en manos y una sonrisa, ya haciéndose a la idea de lo que se trataba. Leina. Por supuesto señor Ozpin, verán, pero... Glinda. ¿Sucede algo señorita Leina? Preguntaría viendo a la demonio carmesí. Leina. Por favor, si no es mucha molestia les pediré que esperen unos minutos y les mostraré de qué se trata, ¿está bien? Wolf. Está bien, supongo. Leina. Muy bien, pero antes que eso, diría aclarando su garganta para aplaudir un par de veces, llamando la atención de los Pokémons. Por favor reúnanse todos, diría, a lo que los Pokémones obedecerían, colocándose una al lado del otro en una fila. Leina. Por favor pórtense bien, de acuerdo, diría para posteriormente desaparecer entre sus llamas. San. Supongo que ahora solo tenemos que esperar. Nora. A decir verdad esta fue una adorable sorpresa. Wolf. Sí, hablando de sorpresas, diría volteando a ver en dirección a la puerta. Weiss. ¿Qué sucede? Weiss no terminaría de hablar, debido a que la puerta se abriría repentinamente de un golpe, pudiéndose ver como una chica peliblanca saltaba por el salón de aquí para allá, asustando a todos los presentes, hasta dar con Akuren. Luna. Tío Akuren, ha pasado mucho tiempo, estoy tan feliz de verte, diría colgándose del brazo del perro borracho. Luna. ¿Y qué hay de ti? ¿Me extrañaste, me extrañaste? Preguntaría con una sonrisa. Akuren. Nope, diría sonriendo. Near. Por lo que veo tuviste una gran fiesta, diría entrando al hogar. ¿Desde cuándo tienes tantos amigos? Wolf. Muy gracioso enano, muy gracioso, diría tomándolo por el cuello y frotando con fuerza su cabello. Near.
Ya suéltame, diría molesto. Jan. Así que, ellos son tus hermanos, ¿eh? Wolf. Así es. Luna, Near, déjenme presentaros a nuestros, invitados, diría haciendo comillas en el aire. Near. ¿Invitados? Diría arqueando una ceja. Wolf. ¿Qué acaso Miko no les contó? Preguntaría viendo a sus hermanos menores. Miko. Quizás se me olvidó, quizás no se los conté porque quería darles una sorpresa, ¿quién sabe? Diría con un tono alegre. Wolf. Qué molestia, diría suspirando. Ok, escuchen porque solo lo diré una vez, diría listo para explicar. Una explicación más tarde. Near. No quiero ser pesimista pero, nos vamos a quedar sin espacio si vienen a de ellos. Luna. A menos que hagamos una ampliación a la casa. Weiss. Ahora que lo pienso, porque viven en un lugar tan pequeño si se supone que son un clan importante. Wolf. Técnicamente tenemos otras propiedades más grandes en otras ciudades. Crow. ¿Y entonces por qué viven aquí? Luna. Porque crecimos aquí, y además Belka es un lugar tranquilo. Miko. Otros miembros de la familia se encargan de cuidar de esos sitios, y a veces vienen cuando hay alguna fiesta o quieren tomarse unas vacaciones. Weiss. Entonces no tienen un lugar propio en el que vivan todos. Near. Sí técnicamente, en la capital, pero eso no viene al caso, diría encogiéndose de hombros. Nora. Pero oye, eso debe de significar que tienes dinero Wolf, ¿por qué entonces eres tan tacaño? Wolf. Es un regla de familia, cada quien se ocupa de sus propios gastos y obligaciones con el dinero que gana, y como ustedes están bajo mi cargo, pues. Luna. Ahora eres el niñero de todos ellos, diría con una sonrisa. Wolf. Anfitrión, no niñero, diría resignado viendo como un portal de fuego se abría en la sala. Parece que Leina quiere que vayamos, diría caminando hacia el portal junto con los Pokémons, y antes que alguien pudiera decir algo, verían cómo desaparecían a través del portal. Luna. Bueno, no sé tú pero yo quiero ir, diría viendo a su hermano antes de entrar al portal junto con los demás. Miko. ¿No vienes? Diría viendo a Akuren. Akuren. Está bien, diría con una sonrisa. Unos segundos después de que Akuren atravesara el portal este se cerraría, dejando en silencio la sala, hasta que uno de los gabinetes de la alacena se abriría, viéndose como Danny bajaba de un salto. Damirex. Parece que ya se fueron, diría viendo a su alrededor, mientras terminaba de comer lo que quedaba de una caja de cereales. ¿Por qué demonios no bajé cuando escuché que los huevos de Pokémon habían eclosionado? Maldita sea, diría más molesto consigo mismo que con otra cosa. Bueno, ya que no están entonces puedo aprovechar y relajarme, diría sentándose en el sofá de la sala y encendiendo el televisor. Me preguntó si habrá alguna serie buena en este mundo, diría cambiando los canales, hasta que un ruido en la ventana llamaría su atención, desviando la vista solo para ver cómo un cuervo de color negro con algunas plumas rojas y blancas estaba picando la ventana. Danirex. Qué raro, no recuerdo haber visto una especie así, diría sin percatarse de los pasos que se acercaban detrás de él. En la sala de cine. Los presentes estarían anonadados al ver el tamaño de la sala. Weiss. Por los dioses, es gigantesca, diría viendo de un extremo al otro. No podía hacer una comparación directa a ojo, pero por lo menos era casi del tamaño de un estadio. Wolf. Ajá, diría con la voz plana. Cinder. ¿Y ahora a ti qué te pasa? Preguntaría viendo a Wolf. Wolf. No sé cómo explicártelo Cindy, diría viendo en dirección a Leina, la cual encontraba hablando con otra persona, una chica pelinegra con rasgos felinos, la cual todos los presentes lograban reconocer. Jan. Blake. Preguntaría viendo a la mujer junto a Leina, y luego volteando a ver a la Blake que estaba a su lado, la cual estaba igual de confundida que el resto de los presentes en la sala. Wolf. Ahora vengo, diría yendo hasta donde estaban ambas mujeres hablando. Near. ¿Y entonces, quién se supone que es ella? Preguntaría mientras el pequeño Zoroark se subía a su hombro. Emerald. Si no lo saben ustedes menos nosotros, diría en blanco viendo a Near. Jan. ¿De qué creen que estén hablando? Preguntaría mientras se acercaba junto con los demás. Jaune. Pues no estoy muy seguro, pero sea lo que sea, no parece que se lleven bien, diría viendo a Wolf y la otra Blake hablar, o más bien discutir. Algo bastante normal según lo que habían visto de las interacciones de ambos. Pirra. ¿A dónde se va? Preguntaría viendo a la otra Blake irse a través de un portal. Leina. Veo que ya están aquí, diría con una sonrisa, mientras que a su lado Wolf solo bufaría molesto. Blake. ¿Les importaría decirnos quién era ella? Diría sin muchos rodeos. Wolf.
Tú, pero 100 veces más odiosa, diría sentándose en uno de los asientos de la sala. Blake. Gracias por la ayuda, diría con sarcasmo. Leina. Bueno, ya que están aquí, es momento de empezar con esto, diría con una sonrisa. Weiss. Pero espera, ¿quién era la Blake a quien acabamos de ver? Leina. Nada que a ustedes les deba de importar ahora, por favor tomen asiento. Ruby. Pero. Leina. Por favor, tomen asiento, diría dando a entender que no pensaba responder. Near. Entonces, ¿qué se supone que hagamos aquí? Luna. ¿No nos van a dar una clase o sí? Diría mientras Kindakil se acercaba a ella, sentándose en su regazo, lo que sorprendió a Luna, pero simplemente lo dejó estar. Leina. Primero que nada les explicaré el mundo de estos pequeños Pokémons, diría preparándose para hablar. Como ya se harán a la idea, en este mundo habitan criaturas pintorescas, las cuales son conocidas como Pokémons. Existen varias especies de estos mismos, los cuales pueden poseer distintos tipos como lo serían, planta, fuego, eléctrico, hielo, metal, e incluso algunos clasificados como volador, hada, o dragón, con sus respectivas variaciones, habiendo Pokémons que pueden tener hasta 2 tipos en sí mismo. Explicaría para la curiosidad de los presentes. Near. Entonces vamos a ver un documental sobre ellos o qué. Leina. No, vamos a reaccionar a los entrenadores Pokémon más fuertes de su mundo, diría llamando la atención de los presentes. Glinda. Entonces también hay competiciones que involucran a los Pokémones, ¿cómo son estas? Luna. Usualmente son combates entre los equipos de ambos entrenadores, hasta que uno de ellos logre derrotar a todos los miembros del otro equipo. Adam. ¿Qué? Blake. O sea que los obligan a pelear. Ruby. ¿Cómo pueden obligar a pelear a algo tan adorable? Diría rascándole la cabeza a Pichu, el cual se encontraba en su falda. Pirra. ¿Acaso eso no se considera como crueldad animal? Leina. Es más complicado, de cierta manera si se les obliga, ya que es el deporte mundial de ese universo, pero también los Pokémones participan de manera voluntaria en estos, buscando volverse más fuertes y mejorar sus habilidades. Wolf. Está justo entre esa fina línea de maltrato y lo que no maltrato, diría mientras se tocaba el estómago, ya que no habían logrado desayunar. Luna. Además que los entrenadores suelen tratar a sus Pokémons como parte de la familia, y siempre se encargan de cuidar de ellos, o bueno, la mayoría al menos. Near. Y las peleas son solo hasta que el Pokémon oponente queda incapacitado para seguir luchando. Las fatalidades en este deporte son muy extrañas, sin mencionar que tienen un sistema de salud exclusivo para ellos, que a decir verdad da hasta envidia de lo bueno que es, diría haciendo que los presentes estuvieran un poco más calmados, aún sin estar del todo seguros por lo que habían escuchado. Jan. ¿En su mundo existen los combates entre Pokémons? Wolf. Sí, pero están más regulados, solo son competencias anuales en coliseos, pero eso es otra historia. Luna. Y también algunos de ellos nos ayudan en misiones a los cazadores y fuerzas de la ley, diría con una sonrisa. Leina. Pero bueno, dada esta explicación, hoy veremos a los entrenadores más fuertes de cada región, aquellos quienes se encuentran en la cima. Los campeones, diría emocionando a varios de los presentes, quienes voltearían a ver a la pantalla. En la pantalla. Fuera de la pantalla. Nora. Me gusta el ritmo, diría balanceando la cabeza mientras las primeras melodías de la canción empezaban a sonar en la sala. Blake. La verdad es que suena muy bien. Wolf. Si lo dices con esa cara es difícil de creer, diría ganándose una mirada de molestia por parte de Blake. Luna. Veo que se llevan bien. Weiss. Por favor no empiecen, diría viendo a los dos. Ozpin. Apenas empezamos, y ya se nos recalca el duro camino que ellos han tenido que recorrer para llegar hasta donde están, diría con una leve sonrisa, viendo con respeto hacia las siluetas de los entrenadores que se mostraban en la pantalla. Glinda. Cada uno con su individualidad, así que cada uno se especializa en un tipo de Pokémon. Leina. Está en lo correcto, diría mientras comía una tostada. Nora. ¿De dónde sacaste eso?
Leina. Oh sí, me olvidé de mencionarlo, si tienen hambre solo pidan algo y el sistema se los dará. Ren. ¿Cómo y así? Ruby. Galletitas, diría viendo al techo y a continuación un frasco de galletas aparecería frente a ella. Nora. Genial, yo quiero una torre de panqueques, diría animada. Jaune. Ellos son realmente impresionantes, diría escuchando lo dicho por el rap, mientras comía un poco de su desayuno. Jan. Ya quiero ver quién es el primer campeón, diría con una sonrisa. Paletina, ser o campeão. Eu queria completar, então Red, garanto que cê não irá me vencer, não importa o qual seja forte. Porque eu já superei você, veja a potência do Blastoise e de mágica. Abracadabra, eu admito, você é forte, mas nem tanto. Não importa o título de mais forte de canto. Ruby. ¿Pueblo Paleta? Preguntaría al por el nombre, resultándole algo curioso. Leina. Él es perteneciente a la región de Kanto, junto con otros dos a quienes van a reaccionar más adelante. Tai. ¿Se puede saber cómo se llama él? Leina. Se llama Blue. Waze. ¿Cómo el color? Preguntaría arqueando una ceja. Near. Podría ser peor. Pensaría para sí mismo. Cinder. No puedo creer que en verdad se llamen así. Leina. La verdad es que sí, hasta para mí son nombres tontos. Ruby. Parece que uno de sus objetivos es completar la Pokédex, supongo que podría intentarlo, aunque, parece que esta Pokédex ya está completa, diría viendo la pantalla de su dispositivo. Leina. Sí, ya te la di con la información completa de los Pokémons, así que podría decirse que ya ganaste. Crow. Parece tener una rivalidad con ese otro chico. Raven. Red, ¿es en serio? Diría suspirando. Mercury. Sus padres no tenían mucha inspiración, ¿verdad? Wolf. Mira quién lo dice, diría en voz baja. Jan. ¿Eso es una tortuga con cañones en los hombros? Preguntaría viendo a Blastoise en pantalla. Waze. ¿Con qué Blastoise, eh? ¿Qué dice la Pokédex de el Ruby? Ruby. Es de tipo agua, pero, aquí dice que es la evolución final de Squirtle. Leina. Es verdad, se me olvidó mencionar que los Pokémones son capaces de evolucionar, ganando más poder, esta a su vez es una de las razones por las que combaten, diría sorprendido a los presentes. Glinda. A todo esto, ¿qué edad tienen los dos? Porque no parecen ser muy mayores. Luna. La edad mínima para recibir tu primer Pokémon es de 10 años. Tai. Eso es demasiado irresponsable, darle un ser tan peligroso a un niño puede ser algo aceptable, diría con el ceño fruncido. Near. También desde que reciben su primer Pokémon ya pueden irse de casa y vivir de manera casi independiente para tratar de hacerse con un título. Siena. ¿Qué? ¿Cómo eso es siquiera posible? Leina. Así funcionan las cosas en su universo, no le busquen mucho la lógica, ¿está bien? San. Bueno, cambiando el tema, si Blastoise fue el primer Pokémon de Blue, ¿cuál fue el de Red? Leina. Verán, a ellos se les dio a elegir entre 3 Pokémons, los cuales eran, Charmander, de tipo fuego, el cual eligió Red. Squirtle, tipo agua, el cual eligió Blue. Y por último estaba Bulbasaur, de tipo planta. Terminaría de explicar, provocando la risa de Wolf, Luna, Tai, Crow, Raven y Jan. Ruby. ¿Qué sucede? Near. No lo puedo creer, diría llevando una mano a la cara. Leina. Bulbasaur, Squirtle, o no, jajajaja ya entendí jaja. Waze. ¿Podemos no empezar con eso? Diría avergonzada. Jan. Abracadabra, Alakazam, me gusta cómo suenan, deben de ser las evoluciones, ¿verdad? Wolf. Así es, diría comiendo un par de galletitas que Ruby le había dado. Jaune. Así que él es campeón de Kanto, es un gran logro a su edad. Leina. Sí, aunque solo lo fue por unos 15 minutos, hasta que Red lo venció y se hizo con el título, diría sacándoles una gota de sudor estilo anime a los presentes. Leina. Continuemos. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Jan. ¿Con qué dragones, eh? Diría con una sonrisa viendo a la pantalla. Leina. Más o menos, pero bueno, les presento a Lance, entrenador de tipo dragón. Es campeón de la región Yoto y también parte de la élite Kanto.
Ruby. Ese Gyarados rojo se ve increíble, aunque, en la Pokédex aparece en azul. ¿Acaso es algo así como el Pokémon de Wolf? Preguntaría viendo a Leina. Leina. No, verás, algunos Pokémons pueden tener un color diferente al que su especie normalmente posee, algo así como el albinismo. Ruby. Ya veo, y la verdad es que se ve más increíble en rojo, diría con una sonrisa. Luna. Sí, pero también traen problemas consigo, diría mientras compartía un poco de su comida con Kindakil. Pirra. ¿Y eso por qué? Adam. Déjame adivinar, cazadores furtivos ¿no es así? Diría con el ceño fruncido bajo su máscara. Wolf. Así es, desgraciadamente su color tan raro también hace que su valor en los mercados ilegales aumente, una estupidez. Diría molesto junto con la mayoría de los presentes. Near. Estúpidos, diría en voz baja con molestia, como cazador su labor también era mantener el equilibrio de la naturaleza, y verdaderamente esperaba no tener que lidiar con ese tipo de gente cuando se recibiera como un cazador. Ruby. Otra pregunta, ¿por qué el único Pokémon de tipo dragón en su equipo es Dragonite? Leina. Pues... Raven. Este tipo parece que no sabe de qué tipo son sus Pokémons, diría negando con la cabeza. Blake. Pero entonces Charizard no es de tipo dragón, diría sin poder creerlo. Wolf. Créeme o no, pero solo es tipo fuego, y volador. Leina. En realidad Lance se hace llamar entrenador de tipo dragón, por el aspecto de los mismos, diría con una pequeña gota de sudor cayendo por su mejilla. Jan. Quizás no sean dragones la mayoría, pero lo increíble no se os quita a nadie, diría con una sonrisa. Wolf. Estoy de acuerdo en eso, diría chocando puños con la boxeadora rubia. Near. Qué raro, diría en un tono casi inaudible. No podía evitar sentir una extraña familiaridad al ver a Jan. Ozpin. Por cierto, él dijo que pertenecía a la élite de canto, ¿es algún puesto especial para los entrenadores he de suponer? Leina. Más o menos, la élite son un grupo de varios entrenadores a quienes te debes enfrentar antes de enfrentar al propio campeón, por así decirlo es la prueba final para ver si estás listo o no. Ozpin. Ya veo, muchas gracias. Leina. No hay de qué, ahora por favor sigan viendo. Dentro de la pantalla. Vem, rígido como aço, não serei vencido por ninguém. Então vem, como água, sou a correnteza que irá além. Então só deixe fluir. Que calada nessa voz. Livre como Milord. Potente como Metatron. Amante da água, artista da chuva. Pergunta se vê se a resposta é não. Sou campeão, disso você sabe. Mas eles quem são? Steve Wallace. Conhecendo você mesmo, saber os limites que o S tem. Interferir como a água, capacidade para ir além. Pirra. Hay dos campeones en una sola región. Wolf. No, bueno, Steve es el campeón, y Wallace es un líder de gimnasio, y antes de que me lo pregunten, todos los entrenadores que aspiren a competir para hacerse con el título de campeón deberán obtener por lo menos 8 medallas, las cuales se obtienen derrotando a los líderes de gimnasios. Leina. Y con respecto a por qué se nos muestran los dos pues, podría decirse que están muy a la par. Siena. Cada uno se especializa en un tipo. Weiss. Wallace es de tipo agua, y Steve de tipo acero. Near. No es por desmeritar a Wallace, pero Steve me parece más genial, especialmente su Metagross, diría con una sonrisa. Nora. Melody me parece más bonito, pero bueno, diría terminando de comer su tercer plato de panqueques. Pensamientos de Near. ¿Acaso ella no tiene fondo, o cómo es posible que coma tanto? Bueno, ya de por sí Luna traga como un oso así que... Ozpin. Eso es bueno, ser capaz de reconocer tus fortalezas y debilidades, y al mismo tiempo saber en lo que eres capaz de mejorar y superarse a uno mismo, diría dándole un sorbo a su taza de café. Wolf. Sabe señor Ozpin, no siempre es necesario aclarar la moraleja, diría con una sonrisa, mientras le daba un sorbo a su propia taza de café. Glinda. Por cierto, ¿qué edad tiene Steve? Porque a simple vista parece de él la edad de los estudiantes. Leina. Tiene 16 años, y Wallace está rondando los 26 años. Glinda. Entiendo, ¿algo más que debamos saber? Leina. Bueno, aparte de ser un entrenador, Wallace es un coordinador de eventos. Luna. ¿En serio? Yo pensé que era un modelo por cómo se viste. ¿O son eventos de moda? Leina. No usualmente son combates o competencias que involucran a los Pokémons. Y este suele participar de manera anónima usando un disfraz, sobre todo por pura diversión. Jan. ¿Y Steve? Leina. Es un arqueólogo, además de ser un gran conocedor y experto en la mega evolución. Ilia. ¿Mega evolución? ¿Qué es eso? Preguntaría viendo a Leina. Leina.
La mega evolución es básicamente un estado en el que los Pokémon adquieren una nueva transformación temporal, y a su vez aumentan sus capacidades durante la batalla. Para esto se utiliza una piedra de mega evolución, o mega piedra. Pero es eso, una nueva forma que incrementa las capacidades temporalmente. Pero bueno, aún faltan muchos más entrenadores, así que si serían tan amables de despertar a su tío Lara que podamos continuar se los agradecería bastante, diría esto viendo a los Blackstone, quienes voltearían en dirección a Akuren, el cual se encontraba dormido en su asiento, con Rowlet posado en su cabeza, igual de dormido que el borracho. Luna. Yo me encargo, diría tomando una gran bocanada de aire, para luego soplar, mandando a volar a su tío y Rowlet varios metros hasta caer en un par de asientos de la sala. Akuren. ¿Qué pasó? Preguntaría sobresaltado. Miko. Muy bien, ya podemos continuar. Dentro de la pantalla. Ai, mudou toda a região. Acima dos 4 tem quem conquistou a ascensão. E agora pode ir além. A elite entre cada região. O pináculo da força em constante evolução. Implacáveis em batalhas, limites se quebrarão. É isso que faz um campeão. Vencer jamais. A força que tenho nas mãos. Entenderá como se faz. Como um campeão. No caminho da vitória. Acima dos 4 que estarão. Os mais fortes treinadores da história. Cada região. Um campeão. Fuera de la pantalla. Luna. Supongo que ese es el estribillo, bastante bueno la verdad, diría sonriendo. Jan. La élite de los entrenadores, aquellos que alcanzaron la cima del poder en su mundo, sinceramente me gustaría poder ver una competencia entre ellos, de seguro debe ser algo épico. Ruby. Quizás podríamos participar en uno de los torneos del mundo de Wolf, y así nos alzaríamos como los campeones. ¿Qué dices, pequeñín? Diría levantando a Pichu en sus manos, el cual solo soltaría un par de chispas por sus mejillas, mientras tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Cinder. Dudo que logres llegar muy lejos con ese ratón, diría de manera burlona viendo a Ruby. Ruby. Ya verás de lo que este ratoncito es capaz de hacer, diría viendo a la doncella falsa. Wolf. La verdad sería complicado que puedas participar en un torneo, sobre todo porque eres una indocumentada en mi mundo. Leina. Creo que debería de hacer algo con respecto a eso, pensaría tras oír lo dicho por su compañero Lupino. Jan. Oigan, por cierto, ¿cómo se llama este pequeñín de aquí? Diría acariciando al Pokémon que se encontraba a sus pies. Luna. Ese pequeñín es un Eevee, diría viendo al Pokémon. Jan. ¿Con qué Eevee, eh? Me gusta. Leina. Por cierto, ¿qué hay de Litten y Espirigato? Preguntaría volteando a ver a su alrededor. Wolf. El gatito negro está con la gata, y el verde no lo sé. Ren. Está conmigo, diría mientras que efectivamente el Pokémon se encontraba acurrucado sobre sus piernas, mientras Nora le tomaba fotos a su lado. Dentro de la pantalla. Fundamento da criação. Tempo e espaço além da compreensão. Mas quem é Deus? Conhecemos o trio. Mas quem é Arceu? O Criador. Cria na palma da minha mão. Força sem comparação. Você quer vantagem, mas não ganha. Que tens não, não derrota não. Você sabe disso e eu também. Tudo tubarão na areia. Sua esperança some. Contra não vira presa. Nem medo do cachorro. O tipo é diferente. Essa luta já acabou. Se ainda é só um pouco. Campeão de Fuera de la pantalla. Glinda. Fundamentos de la creación. Parece que está estudiando los aspectos físicos del universo, junto con también conceptos teológicos, diría escuchando lo dicho por el rap. Ruby. ¿De quién está hablando? Preguntaría por lo dicho sobre el trío de la creación, mientras que en la pantalla se podían ver las siluetas de los 3 Pokémon que lo conformaban. Leina. Verán, ella está hablando de los 3 Pokémon que conforman los fundamentos claves para la existencia del universo, estando conformado por Dialga, el Pokémon que controla el tiempo, Palkia, siendo quien controla el espacio, y por último estaría Giratina, quien representa la oscuridad, destrucción, o bueno, es quien controla la antimateria, diría sorprendiendo a los presentes, aunque muchos se sentirían un escalofrío recorrer su cuerpo en el momento en que se nombró a Giratina. Cinder. ¿Me estás diciendo que esas cosas son quienes crearon el universo? Wolf.
Con todo respeto Cindy, pero no deberías de sorprenderte. Ozpin. ¿Y quién se supone que sea Arceus en todo esto? Preguntaría viendo a la demonio pelirroja. Leina. Arceus es el dios Pokémon creador de todo. Todo cuanto existe en ese universo es gracias a Arceus. Winter. O sea que él sería quien encarna la creación en ese universo. Leina. Por decirlo de alguna manera, pero sí, prácticamente es el creador de ese universo. Pero tal vez otro día hablemos más en profundidad sobre ellos, ahora por favor presten atención a la pantalla. Akuren. Vaya, nada mal la verdad, diría viendo a la mujer en pantalla. Jan. Concuerdo, diría con una sonrisa. Blake. ¿En serio Jan? Preguntaría viendo a su compañera rubia. Pirra. ¿Tú también Jaune? Jaune. No, no es eso, yo solo. Wolf. Oh, vamos Jaune, no nos decepciones por favor. Jan. Si vomita voy, quiero decir, solo mírala, por favor. Weiss. Ustedes dos, diría llevándose una mano a la frente. Miko. Ahora que me fijo bien, ella comparte varias características con tu exnovia hermanito, diría eso viendo a Wolf, el cual giraría su cabeza lentamente, estando pálido, con una sonrisa nerviosa en su rostro. Leina. ¿Exnovia? Preguntaría con una mirada sombría. ¿Cuándo fue que tú tuviste una exnovia y yo no me enteré? Wolf. Solo salimos por 3 meses. Leina. 3 meses es demasiado tiempo como para que yo no me haya enterado, diría acercando su rostro al de él, e inconscientemente provocando un aumento en la temperatura de la sala. Wolf. Fue durante tus pruebas lejos de la academia, además, eso ya pasó hace mucho, y no funcionó, diría nervioso viendo a Leina, la cual solo lo miraría por unos segundos, antes de volver a su asiento. Leina. Perdonen por eso, diría disminuyendo la temperatura de la sala. Ruby. Gracias, diría aún sudando por el calor. Ozpin. Volviendo al video en pantalla, ¿qué más nos podría decir sobre ella? Leina. Oh sí, es verdad, su nombre es Cynthia, la campeona de la región de Sinnoh, y la responsable de traumatizar a muchos entrenadores que aspiran a volverse campeones. Diría sacándole una pequeña gota de sudor a los presentes. Raven. Supongo que debe de ser muy fuerte para que digan eso, diría viendo a la susodicha en pantalla. Near. Sí, su equipo es muy fuerte, sobre todo su Pokémon principal. Cinder. Con respecto a eso, ¿cuál es ese Pokémon? Ren. Un tiburón de arena, bastante acertada esa descripción. Leina. Hablan de este pequeñín, diría extendiendo su mano para acariciar al Garchomp que había aparecido a su lado, espantando a los presentes, quienes jurarían que no estaba ahí hace un segundo. Emerald. ¿De dónde fue que salió? Preguntaría alarmada. Leina. Jajaja, tranquilos, él no les hará ningún daño. Ruby. ¿Y él es? Preguntaría mientras abrazaba a Pichu. Leina. Este de aquí es Garchomp, el Pokémon tipo dragón tierra, y es uno de los Pokémones no legendarios más poderosos, siendo que incluso puede hacerle frente a alguno de estos, diría con una sonrisa orgullosa en su rostro, mientras que Garchomp solo se recostaba a su lado. Wolf. Muy bien, mejor sigamos. Dentro de la pantalla. O mundo não é preto e branco, acho que esse é o encanto. Durante muitos anos pude parar pra aprender. Os não somem entretanto, sua morte ensinou tanto. Não é sobre ter força, é sobre amar. Eu aprendi, sua vontade explode como um vulcão em erupção. No equilíbrio eu vago, ensino os caminhos do coração. Vou carona, lutei minha vida toda, te passo minha coroa, você é campeã. Fuera de la pantalla. Weiss. El mundo no es negro y blanco, diría repitiendo lo dicho en la pantalla. Tai. Alguien que ve el mundo en un color gris, marcando la diferencia entre lo bueno y lo malo, y sabiendo cómo disfrutar de él, diría con una sonrisa. Crow. Suena como algo que esperaría que tú dijeras, diría con una sonrisa viendo a su amigo. Akuren. Eso también es otra sabia lección, nunca podrás deshacerte de tus errores, pero si aprendes a vivir con ellos y seguir adelante, podrás no volver a cometerlos en un futuro, diría con una sonrisa. Aunque para muchos en la sala eso había sonado como algo más personal de lo que parecía. Luna. Sigo pensando que eso del bien y el mal siguen siendo un discurso exagerado. Near. Tienen fundamentos para existir, como. Luna. Sí, bla, bla, y muchos blas. No necesito uno de tus sermones, enano. Muchos sonreían al oír lo dicho en la pantalla, a excepción de Raven, quien solo soltaría un resoplido molesto. Wolf. Una ideología en base a la fuerza, eso lo confirmo, que predecible, pensaría viendo de reojo a Raven, quien haría lo mismo durante un segundo, para luego volver a ver a la pantalla. Ruby.
Por lo que parece él perdió a uno de sus Pokémons, diría con tristeza. Blake. Por lo que nos han dicho ellos ven a los Pokémon como parte de su familia, no quiero imaginarme cómo se sintió. Ozpin. Parece que eso influyó bastante en su actual forma de ver el mundo. Wolf. Como todos los que pierden a un ser querido, eso cambia tu vida para bien o para mal, diría haciendo que los presentes que habían perdido a algún ser querido agacharán la cabeza, recordando por un momento. Mientras que por el lado de los familiares de Wolf, estos verían a su hermano barra sobrino por un instante, sabiendo a lo que se refería. Akuren. Sí, eso nos cambió a todos nosotros, pensaría viendo a sus sobrinos en la sala. Leina. Les presento a Alder, ex campeón de la región de Teselia. Y bueno, no se sabe mucho de su historia la verdad, solo que en algún momento de su vida perdió a uno de sus Pokémons, y a partir de entonces entendió el valor e importancia de formar lazos con los otros. Empezando a esparcir su enseñanza, con la esperanza de que la gente pueda convivir con armonía con los Pokémons, diría haciendo sonreír con la mayoría de los presentes. Wolf. Ese señor le agrada, diría con una sonrisa. Miko. Sí, se nota que no habla por hablar, y sobre todo siguen manteniéndose optimista. Luna. Son muy parecidos, diría con una sonrisa viendo al hombre en pantalla, confundiendo a algunos, que voltearían a ver a la joven loba peliblanca, pero, sin atreverse a preguntar a qué se refería. Jan. Volcarona, si tengo que adivinar, es tipo fuego e insecto. Wolf. 10 puntos para Jan. Ozpin. Alguien con una voluntad tan ardiente como un volcán, es realmente admirable, diría con una sonrisa. Tai. Así que esa niña es su sucesora, veamos de qué es capaz. Dentro de la pantalla. Destreza com agilidade, força e velocidade, união de corações, pra ser mestra dos dragões, mostrando tudo que sabe, equilíbrio, defesa, ataque e especificação, apenas tipo dragão, a nitidade, diferença, solo, água, não importa, eu tenho todos, eu digo Rodrigo por toda a força imensa, fora de controle te apresento o Haxorus, não pode... Fuera de la pantalla. Near. Es muy linda, diría con una sonrisa. Luna. Te enamoraste, dijo de manera burlona, ganándose un golpe en el brazo por parte de su hermano mellizo. Luna. Golpea más fuerte, apenas si lo sentí, diría de manera burlona, sobándose un poco el brazo, más por la molestia que por el dolor. Glinda. Equilibrio, defensa y ataque, parece que sí sabe lo que hace, cubrió cada punto débil de su equipo y lo fortaleció para que no hubiera un punto débil que explotar, bastante lista para su edad. Jan. Así que ella es maestra de tipo dragón únicamente. Raven. Díganme que esta vez sí son dragón y no como el otro. Ruby. Sí, todos sus Pokémon son de tipo dragón, aunque algunos tienen un segundo tipo. Jaune. Supongo que ella ha de ser una de las más fuertes, por como nos han mostrado el tipo dragón es uno de los tipos de Pokémon más fuertes. Wolf. Bueno, si no realmente, algunos tipos son muy efectivos contra los Pokémon tipo dragón. Near. Como el hielo, o principalmente el hada son el punto débil de ellos. Cinder. ¿El tipo hada puede ganarle al tipo dragón? Preguntaría arqueando una ceja. Leina. Sí. Ella es Iris, entrenadora de tipo dragón, y como ya saben es la actual campeona de Teselia. Y si quieren compararla con los demás campeones que hemos visto hasta el momento, pues, ella estaría muy por detrás de Cynthia. Ilia. ¿Algo más que debamos saber? Leina. La verdad es que no, ya cubrimos lo importante de ella. Luna. Por casualidad no estará soltera, tal vez y a mi hermano le interese saber eso, diría provocando la risa de Wolf y Miko, y ganándose una mirada de muerte por parte de un sonrojado Near. Wolf. Venga ya Near, no te pongas así, al fin y al cabo no estaría mal que te consigas una novia, diría dándole un par de golpes en la espalda. Near. Cállate, diría en un gruñido. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Emerald. Otra vez el estribillo, diría acomodándose en su asiento. Ren. ¿Cuántos faltan para terminar? Preguntaría viendo a Leina. Leina. Otros 3 y habremos acabado por hoy, diría estirándose. Ozpin.
Por cierto, señorita Leina, sé que debería de haberle preguntado antes, pero, ¿se puede saber en dónde estamos? No creo que esta sea una sala de cine cualquiera, ¿o sí? Leina. Es una sala de cine sin más, señor Ozpin, grande sí, pero nada fuera de lo común aparte de eso. Aunque bueno, sé que no se refiere a eso. Ozpin. ¿Y entonces? Leina. Ahora mismo estamos en mis instalaciones de trabajo como vigilante, este lugar se encuentra apartado de mi universo, diría sorprendiendo a los presentes. Weiss. Pero, ¿para qué es necesario una sala de cine tan grande? ¿Cuántas personas trabajan aquí? Leina. Muchísimas, créeme, son demasiadas, pero no es esa la razón por la que tenemos salas de cine. Winter. ¿Cuál es la razón entonces? Leina. Es casi una obligación tenerlas, por si es que surge algún problema debemos traer gente a que se quede por un tiempo, es una forma de entretenerlos, diría recordando al mundo de héroes. Wolf. Entonces todo este tiempo pudiste de haberlos hecho quedarse aquí en vez de ponerlos en mi casa. Leina. Así es, diría con una sonrisa viendo a Wolf, a quien le saldría una vena en la frente. Winter. ¿Pero qué tipo de problemas amerita que traigan a otras personas a esta sala? Diría algo nerviosa por las implicaciones. Leina. El multiverso es muy vasto, y no está exento de sufrir accidentes, pero tranquilos, para eso estamos los vigilantes, diría con una sonrisa. Jan. ¿Luego podemos ir a ver cómo es el lugar? Preguntaría viendo a Leina. Leina. Claro, solo no rompan nada, o vayan a donde no esté permitido. Dentro de la pantalla. Sobre o brilho da lua, onde a beleza exala, mesmo de forma tão pura, e nos fará voar. Juntas negar de voar. Assim são as. Fuera de la pantalla. Ren. Es una voz muy hermosa. Ruby. Me recuerda a lo melodiosa que es la voz de Weiss cuando canta, diría con una sonrisa, mientras que a su lado Weiss fingiría una leve tos, tratando de disimular su sonrojo. Luna. Oh, así que tú también cantas, diría eso viendo a Weiss. Weiss. Bueno, sí, diría aún estando algo roja. ¿Pero por qué preguntas? Near. Créanlo o no, Luna también es buena cantando, diría, a lo que Luna a su lado levantaría la cabeza con orgullo. Winter. Ella es bastante glamurosa, ¿cómo se llama? Leina. Les presento a Diantha, la campeona de la región de Kalos, y entrenadora de tipo Hada. Blake. Tipo Hada, entonces ella tiene ventaja sobre Iris y Cynthia. Emerald. Sigue pareciéndome raro que el tipo dragón sea débil ante el tipo Hada. Leina. Así son las cosas, por mucho que para ti no tengan sentido, así es como funcionan, pero bueno, a decir verdad no hay mucho más que decir sobre ella, aparte de que ella es una reconocida artista. Pero ahora presten atención, que el siguiente podría decirse que es algo así como el héroe de ese mundo. Dentro de la pantalla. Esse meu jeito de viver, sei que ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Jornadas, culturas, pessoas, amigos, destinos, batalhas, ressoam como o choque do trovão por cada região. Fuera de la pantalla. Ozpin. Parece que tenemos a un joven bastante animado, diría viendo a Ash en pantalla. Wolf. Él es Ash Ketchum, proveniente de la región de Kanto, y actual campeón de la región de Alola. San. ¿Alola? Preguntaría viendo a Wolf. Wolf. Es una región compuesta por islas tropicales. Leina. De hecho es el primer campeón de esa región, siendo que hasta entonces nunca se había celebrado un campeonato en esa región. Jaune. Vivir para evitar que el mal se alce sobre el bien, diría con una sonrisa viendo la pantalla. Tai. Parece que competido en muchos otros lugares, ¿en qué regiones estuvo? Near. En todas, ha peleado y llegado a la final en todas las regiones, pero nunca había logrado ganar hasta que llegó a Alola. Mercury. Normal que haya ganado, ya contaba con experiencia de sobra. Wolf. Eso no le quita el mérito, al contrario, solo hace que su victoria sea aún mayor, diría sacándole una sonrisa a varios. Jan. Viajes, aventuras, amigos, haber viajado por todo el mundo enfrentándose a tantas leyendas para llegar hasta la cima, definitivamente es alguien increíble, diría con una gran sonrisa. Ruby. Ese ratón amarillo, ¿acaso es? Leina.
Sí, ese es Pikachu, la evolución del pequeño Pichu que tienes en mi falda, diría con una sonrisa. Nora. Es aún más tierno que antes. Weiss. Sí, ¿quién diría que eso podría ser posible? Diría con una sonrisa viendo a Pichu. Cinder. Le dan mucho mérito a ese mocoso. Leina. Sí, un mocoso que derrotó a un vigilante, diría por lo bajo. Wolf. ¿Dijiste algo, Leina? Leina. No, nada. Continuemos que ya estamos por terminar. Dentro de la pantalla. Acima de mim, só tem minha coroa. Nado sem fim, por essa região toda. Campeão dos campeões, mostrar como se faz. Charizard dourado chora, tudo se canta mais. O homem que nunca perdeu. Você é forte, mas nunca mais forte que eu. Nada, só tem uma marca. Você perceberam que o rei sou eu. A elite da elite que persiste, não desiste. Eu sairei vencedor como sempre. Minha alma rende combustão. Eletrizante o combate entre a gente. Vamos ver quem é o maior campeão. Fuera de la pantalla. Jan. ¿Y a quién tenemos aquí? Preguntaría viendo a León en pantalla. Weiss. ¿Corona, es un monarca, o solo se hace llamar así por su rango? Pirra. De todas las regiones, diría ya suponiendo de quién era. Adam. ¿De qué está hablando este sujeto? Muchos se sorprenderían al oír eso. Jaune. El campeón de los campeones, diría con asombro en su voz. Leina. Les presento a León, o Leonel, como gusten llamarlo, el campeón invicto entre los campeones, y el más fuerte de ellos. Ruby. Él también tiene un Charizard, pero ¿qué es el Gigantamax? Diría al ver el aspecto de Charizard. Leina. El Gigantamax, o Gigamax, es un estado que se obtiene a través del uso de una piedra y bueno, en resumen, hace que el Pokémon aumente su tamaño y capacidades. Wolf. Eso suena muy similar a la Mega Evolución si lo explicas así. Leina. Pues explicarlo tú, diría viendo a su compañero Peli Castaño. Wolf. Paso de hacer eso. Jaune. He de decir que da algo de miedo ver a Charizard en ese estado. Emerald. Él sí parece representar bien el título de monarca, desde su actitud, hasta su apariencia, sin mencionar que tiene un buen sentido en la moda, diría con una sonrisa. Jan. Me preguntó qué opinaría Coco si estuviera aquí. Winter. Parece que él no se especializa en ningún tipo, su equipo es bastante variado. Crow. ¿En verdad nunca ha perdido? Preguntaría viendo a los anfitriones. Leina. Así es, él se juró a sí mismo jamás perder, y ha mantenido eso hasta el día de hoy. O bueno, más o menos, eso último lo diría en un tono casi inaudible. Pirra. Aquel que jamás ha perdido en su vida, ahora se entiende mejor el porqué de su título como monarca, pero, espera un minuto, ese de ahí no es. Ruby. Es Ash, parece que está teniendo una batalla con Leonel, diría animada por ver la pelea. Leina. No te ilusiones, no vamos a ver eso, al menos por el momento, diría desanimando a algunos. Ozpin. Aún así, sin importar el ganador, definitivamente esta será una lucha que pasará a la historia, estoy seguro de eso, diría con una sonrisa. Leina. Ok, ahora es momento de terminar con esto, diría para que a continuación se empezarán a escuchar el estribillo. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Jaune. La verdad es que fue bastante entretenido, diría levantándose de su asiento mientras que el estribillo llegaba a su final. Jan. ¿Ahora podemos ir a ver el lugar? Preguntaría levantándose. Leina. ¿Acaso les dije que habíamos terminado? Diría y antes de que alguien pudiera decir algo, verían como en la pantalla aparecía un mensaje. Ruby. Continuar, diría confundida. Wolf. Siéntense, que aún falta un último entrenador por ver, diría con una sonrisa. A lo que los presentes harían caso, estando curiosos por lo que verían a continuación. Dentro de la pantalla. Sempre soube que eu posso ir além. Alguém canto que eu não conheço, não tem.
então me resguardei. E ainda mais eu treinei. Nunca fui bom com escolhas, por isso levo os 3. Míticos raros, lendários, todos eu capturei. Pikachu foi uma jornada e tanto, mas nossos limites vão muito além de canto. Fuera de la pantalla. Weiss, ¿a quién se supone que estamos viendo?, preguntaría confundida. Leina, ustedes ya lo vieron, y ahora podrán saber un poco más de él, diría con una sonrisa. Pirra, ya lo vimos, diría confundida, tratando de pensar en quién podía tratarse. Jan, esperen, ese no es Red, diría, haciendo que todos se percatarse de quién era. Ozpin, así que ahora es turno del joven rojo, ¿eh? ¿Pero por qué no apareció junto con los demás? Wolf, están por verlo. Ruby, siempre supo que podía llegar más alto, o sea que sabía que podía romper sus límites. Leina, ¿recuerdan la pregunta de Blue sobre quién portaba el título del más fuerte de canto? Tai, a su que se refería a Red, impresionante, pero, ¿qué tan fuerte es Red? Leina, ¿por qué no lo ven por ustedes mismos?, diría haciendo un gesto para que vieran a la pantalla. Mercury, tiene a los 3 iniciales, ok, pero eso no es tan. Mercury no terminaría de hablar al oír la siguiente parte dicha por el rap. Blake, ¿qué? Adam, motivos y legendarios, ¿en serio él? Leina, así es, Red logró no solo hacerse con el título de campeón de canto, también venció y capturó a todos los Pokémones de su región, de los más comunes, hasta incluso los legendarios, diría dejando boquiabiertos a todos. Cinder, ¿pero cómo lo hizo? Jan, estoy de acuerdo con ella, quiero saber cómo fue que lo hizo. Wolf, con esfuerzo y perseverancia, y una Pokébola muy rota, diría eso último en un susurro. Adam, no bromes, diría viendo en blanco a Wolf. Wolf, no lo hago, diría con una sonrisa, para que a continuación la pantalla se apagase. Leina, pues eso es todo, diría levantándose de su asiento. Jan, ahora podemos ir a ver el lugar. Leina, sí, no hay. Un momento por favor. Hola. Ajá, sí. Sí lo entiendo. No te preocupes, no pasa nada. Sí, yo también te quiero, diría colgando. Leina, les pido que me disculpen, pero si no es mucha molestia les pediré que se queden aquí hasta que yo vuelva. Wolf, ¿pasa algo? Leina, no, simplemente mi mamá quiere que le ayude en algo, así que, si fuesen tan amables de esperar, se los agradecería bastante. Adam, ¿y qué se supone que hagamos hasta que vuelvas? Leina, pues, ya que están interesados, ¿qué tal si ven el combate entre Leonel y Ash?, diría chasqueando los dedos, haciendo que la pantalla proyectara el video del combate entre ambos, estando en pausa por el momento. Leina, prometo no taradrame mucho, diría con una sonrisa, mientras desaparecía entre llamas. Wolf, ¿qué dicen? ¿Quieren que veamos el combate?, preguntaría viendo a los presentes. Está bien, responderían al unísono.